Welcome to the Misfits. Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Eddie and the Misfits, donde el protagonista de nombre anónimo será contratado para restablecer un local de teatro y arcade. Lo que no sabe es el oscuro propósito del por qué se desea restaurar este lugar. El juego colocará al protagonista en un teatro abandonado, cuyo rol es la de probar todos los personajes animatrónicos propios del lugar, asegurándose de que no exista ningún tipo de problema en la programación de estas figuras. Esto es revelado bajo las palabras del tipo del teléfono al comenzar el primer turno nocturno. Actualmente se encuentran en excelentes condiciones, pero aún así, es probable que exista uno más que otro problema del que deba percatarse el protagonista durante su instancia en este abandonado teatro. Quien está al teléfono también menciona que estos personajes poseen alambres expuestos alrededor de su cuerpo, por lo que recomienda bajo la seguridad del protagonista que no se acerque demasiado a ellos para evitar lesiones que podrían llevar a heridas graves. Luego de todo lo anterior mencionado, el del teléfono se despide y deja al protagonista realizar su trabajo, que como podrá ser testigo en carne y hueso, no solo tendrá que verificar si existen problemas de programación en los personajes, sino que también deberá sentir el peso de la supervivencia sobre sus hombros cuando una de las figuras, bajo el nombre de Mousetrap, intentará acercarse a él con intenciones no muy amistosas. Luego de que la hora marque exactamente las 6 en punto, el protagonista debe realizar una segunda tarea en la estación de recableado. En este apartado, lo que debe ejecutar en sus acciones correspondería a colocar nuevos cables eléctricos para evitar fallos en las maquinarias propias del edificio, o al menos a una de ellas por el momento. Al completar lo anterior, el protagonista ya puede disfrutar de tiempo libre para descansar en paz, por ahora. En el segundo turno nocturno, correspondiente a nuestro anónimo personaje, le hacen saber por medio del teléfono que Mousetrap no será la única compañía de esta noche, sino que también una figura bajo el nombre de Eddie, un oso negro gigantesco, comenzará a funcionar con un sistema de movimiento libre similar al del personaje antes mencionado. Añade que Eddie posee cableado expuesto alrededor de su máscara y que su programación de movimiento libre en ocasiones presenta fallos. Debe intentar no tenerlo cerca, debido a que su fuerte brazo podría incluso provocar la muerte del protagonista si le llega a dar con bastante fuerza. En esta oportunidad, el trabajador comienza su turno con una preocupación adicional, esta vez vigilando la puerta a su lado, donde si es testigo de que Eddie se asoma por la ventanilla, deberá presionar un botón de electroshock para mantenerlo a raya. Una vez logra sobrevivir hasta las 6 am, el protagonista deberá realizar una tarea adicional, en esta ocasión en la sala de disyuntores. Con las instrucciones de un tipo al teléfono, se intentará llevar a cabo una reparación al animatrónico ratón, que según sus palabras será algo fácil de realizar. Primero deberá efectuar la extracción de su máscara, con la finalidad de poder detectar si presenta fallos en su comando de voz. El tipo del teléfono concluye que las líneas de voces presentan fallas, por lo que el protagonista procede a realizar testeos para detectar en qué partes de dichas líneas de voces presenta fallos. Luego de detectar dónde se presentan los fallos, el protagonista finaliza su turno para luego descansar hasta la siguiente noche. En el tercer turno, las cosas son muchas más complejas para el protagonista, siendo que esta vez tendrá que preocuparse de la gestión de temperatura, procurando mantener niveles que eviten tanto poner en riesgo la salud del personaje, así como también procurar no dañar nada que tenga que ver con el entorno del edificio. Pero eso no es todo, sino que también debe lidiar con un tercer personaje adicional bajo el nombre de Topsy, el payaso, cuya forma de mantenerlo a raya es usando los paneles de control de la temperatura. Luego de sobrevivir a una pesadilla mucho más adrenalínica que la anterior, debe en esta oportunidad dirigirse hacia un circo subterráneo que se encuentra en el lugar. Esta zona ha sido la mayor inversión de dinero que se ha realizado. El tipo del teléfono menciona que en esta oportunidad se debe dirigir hacia un payaso al que hay que realizarle un recableado. La forma de ir hacia dicho payaso es subiéndose a los carros ubicados frente al protagonista. Una vez llegado al destino, se lleva a cabo el proceso mencionado en un comienzo. Es el mismo procedimiento que se hizo en la primera noche, solo que esta vez la presencia de un virus logrará que la presente ejecución posea una dificultad adicional. Al finalizar la tarea, se podrá continuar a la siguiente noche. En este nuevo turno no habrá ninguna nueva instrucción,
pero sí un nuevo trabajo luego de las 6 AM. Esta vez dirigiéndose a la sala de restauración, donde en esta nueva oportunidad, Mousetrap estará estancado en las ventilaciones con muchos ventiladores en el entorno que lo ponen en riesgo, por lo que el protagonista debe guiarlo para evitar que sufra daños. Esto lo debe realizar mientras que Eddie intentará alcanzarlo a sus espaldas. En una oportunidad siguiente, cuando se alcanza la última noche, el protagonista se retira de su puesto para supuestamente ir a recoger el cheque de pago por su esfuerzo en el trabajo. No obstante, tan pronto logra dar con la oficina y posteriormente al cheque, se percata de que en el papel está escrito un mensaje que indica que mire atrás de él, solo para darse cuenta de que estaba siendo acechado por un traje que aparentemente es la de un gato dorado con un cascabel. Tan pronto como se ha dado cuenta de su presencia, reacciona a correr en un intento de escapar mientras es perseguido por el traje antes mencionado. Lamentablemente, da con una reja completamente cerrada, siendo finalmente capturado por la entidad, cayendo inconsciente. Luego de recuperar la conciencia y lograr abrir los ojos, se percata de que se encuentra en un área llena de monitores con pérdidas de señal, mostrando en un acto siguiente a la persona con el traje del gato mencionándole Welcome to the Misfits, dando fin al juego. El final parece confuso a simple vista, pero se logra entender gracias a un trozo de diario que nos revela información valiosa, permitiendo comprender lo que ha ocurrido. Se descubre que en el local de teatro y arcade llamado Eddie and the Misfits se llevaban a cabo múltiples lavados de cerebros. Una de las personas descubiertas desapareció después de su recuperación. La policía menciona que investigaron el lugar, revelando que se llevó el traje de un gato amarillo con él, donde según los informes, hubo gente que lo ha visto vagando a altas horas de la noche en diferentes lugares. Más personas fueron halladas en el lugar, pero con el lavado de cerebro no recuerdan nada de lo que ha pasado. No obstante, una persona recuerda haber sido atacada violentamente por el sujeto del traje, siendo encerrado sentado en una silla frente a varias pantallas, pero el resto de sus recuerdos están en blanco y olvidados. Aparentemente estuvo en el edificio hace 3 meses, formando parte de la restauración del teatro que se planeó abrir en 2020. Lógicamente, esto haciendo una clara referencia hacia el protagonista, quien había sido utilizado para restablecer el edificio. Analicemos bien lo anterior leído. Se mencionaba en un comienzo que una de las personas a quienes se les ha lavado el cerebro desapareció llevándose un traje de gato amarillo con él. Esto quiere decir en pocas palabras que el autor que llevó a cabo este plan de lavado de cerebro es otra persona, no el tipo del traje. El sujeto del gato amarillo solo ha sido una de las víctimas. Recordemos en qué consiste el lavado de cerebro y cuál es su objetivo. En pocas palabras, consiste en cambiar la voluntad y pensamiento de una persona o grupo, para conseguir que el manipulador los pueda utilizar para lograr sus objetivos. Tal parece ser que la mente maestra detrás de esto quería manipular al grupo de personas para obedecer las órdenes de un grupo llamado Misfit. Es por eso que al final del juego el tipo del traje le da la bienvenida al protagonista a este grupo. Pero al parecer este truco de lavado de cerebro no siempre funciona, ya que el protagonista después de 3 meses de lo ocurrido no se menciona que ha manifestado una conducta extraña, solo se dice que no recuerda muchas de las cosas ocurridas. Como nos hacen saber en el diario, las demás personas también les ha ocurrido lo mismo, a menos de que se trate de un efecto a largo plazo. Desconocemos la mente maestra detrás de todo esto y lamentablemente la duda nos quedará para siempre debido a que la secuela Lucky Cat and the Misfits ha sido cancelada, donde se suponía que íbamos a tener las respuestas a varias incógnitas que rodean esta primera entrega. ¿Qué opinas tú? ¿Posees algo que desees mencionar después de todo lo visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Este ha sido el resumen y explicación de Eddie and the Misfits. No olvides activar la campanita para estar al tanto de vídeos similares a futuro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense, que tengan un excelente día.